Bueno, vamos a revisar este. Vamos a probar que cualquier espacio vectorial B sobre el cual se define un producto interior o cualquier espacio con producto interior se puede escribir como la suma directa de W y su complemento ortogonal. Entonces recuerden que hay que hacer dos cosas. Uno, tenemos que demostrar que cualquier vector de B puede ser escrito como la suma de un vector de W y W ortogonal o el complemento ortogonal de W. Esa es una cosa. Y dos, tenemos que probar que el único elemento en común que tienen ambos subespacios es el neutro. Cheque. Pues con esas dos cosas estamos listos. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Eso lo habíamos nosotros sacado de los ejercicios del repaso cuando estábamos trabajando con subespacios. ¿Recuerdan? Solo que hablaban de W1, W2 y luego se definía la suma directa. Pero en esencia eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cheque. ¿Estamos claros del detalle para comenzar? Sí, Sí. Entonces, vamos a partir nosotros de una base para W. Definimos sea B una base para W. Entonces, esta base, al tomar una base cualquiera, aquí sí vale la pena. Uy, aquí sí vale la pena mencionar quién es W, quién es B, porque tal vez me va a hacer falta ese detalle. Sea B formada por W1, W2, W3, WK con K menor o igual que la dimensión de B, para indicar que estoy trabajando con un subespacio. Entonces, sea B con K menor que la dimensión de B, una base para W. Como tengo una base para B, nosotros le podemos aplicar el proceso de ortonormalización. Entonces, por el proceso de Gram-Schmidt, podemos construir una base ortonormal para W, una base llamada, la cual es B1, que está formada por los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3, hasta U sub K. Esto ya es una base ortonormal. Vamos a colocarle ortonormal, así. Lo cual sabemos nosotros que es verdadero porque dada cualquier base, nosotros al ortonormalizarla, obtenemos una base ortonormal para el mismo subespacio vectorial. Ahora, al tener una base ortonormal, por el teorema de extensión de bases, podemos agregar
vectores linealmente independientes a esta base ortonormal, tantos como sean necesarios hasta alcanzar la dimensión de B. Entonces, por el teorema de extensión de bases, podemos agregar vectores vectores eh, llamémosle S1, W, 1, W, 2, hasta, tal vez debía agregar acá un número, como es de dimensión finita, N. Estoy agregando a estos camas 1, cama 2, hasta W. mm, Vamos a contar. Y hasta W camas N. No, hasta N menos K sería acá. Porque al sumar la cantidad de vectores que hay aquí, más bien no le voy a agregar el K. Como ya son diferentes, solo así. Este me quede W sub 2. Voy a volverla a copiar. W sub 1, W sub 2, W sub 3 y WN menos K, solo para indicar la cantidad de vectores que estoy agregando. Aquí tengo N menos K vectores, aquí tengo K vectores, esta es la base ortonormal. Entonces, por el teorema de extensión de bases, podemos agregar S1, S1 que sería este conjunto de vectores a la base ortonormal. Aquí la única condición para que esto exista es, vaya, por ejemplo, no sé si al momento de hacer la lectura que les encomendé al principio del curso, ustedes vieron la construcción de esa base y que en efecto era linealmente independiente, porque también aquí podemos entrar en la duda, que por ejemplo el libro no menciona el detalle, pero podemos entrar en la duda siguiente: ¿cómo yo le agrego un vector cualquiera sin ningún tipo de condición y aseguro que es LI? Entonces es una cuestión bien extraña, es verdadera, sí, pero el único cuidado que hay que hacer es el siguiente. Aquí prácticamente se hace como una sucesión de n-k conjuntos que se van anidando a partir a este. Entonces, ¿qué se hace? Primero a este conjunto se le agrega W1, pero W1 no está en el generado de estos. Luego se agrega un W2 que no está en el generado por este conjunto de vectores ya agregado W1. Luego W3 se agrega al conjunto
Y al conjunto que se le agrega, el único cuidado es que W3 no pertenece al generado por estos K, W1 y W2 y así sucesivamente. Este último vector se le agrega a todo este conjunto agregándole a los n menos k menos 1 vectores que ya tengo de acá. Con eso yo aseguro que el conjunto es LI. ¿Estamos? Ese es el mecanismo que se hace para construir una base. Eso lo encuentran en el libro de Coleman. El cómo construyen eso y demostrarlo no es complejo, pero sí es preliminar al curso. Entonces, yo estoy agregando estos vectores W sub 1, W sub 2, W sub 3, de tal manera que cada uno de estos, o sea, por ejemplo, este último no está en el generado de la base ortonormal y los vectores antes de este. Unidos, ¿verdad? Unidos todos los vectores. Este último no está en el generado. Entonces, por el teorema de extensión de bases, podemos agregar S sub 1, agregar vectores S sub 1 a la base ortonormal y tener una base B sub 2 igual a la unión sería, ¿verdad?, de la base ortonormal con S para el espacio vectorial B. Ojo, ¿verdad? La construcción es así. Entonces, ya tengo la base, que ahora se llama base 2, está formada por este conjunto que es ortonormal y por este conjunto de acá, que los fui agregando en esa construcción. Pero eso lo resumo diciendo que por el teorema de extensión de base yo le agrego vectores, o sea que esos vectores existen, sé la forma particular que tienen que tener, a dónde no deben estar, porque de estar en el generado se convierten en linealmente dependientes. Esto, ¿se acuerdan de un ejercicio que hablaba del producto cruz? Que decíamos, uso 1 y uso 2 linealmente independientes. Pruebe que uso 1, uso 2 y uso 3 que no pertenece al generado de estos dos es linealmente independiente. Entonces es similar la construcción, solo que se va extendiendo hacia atrás. Va dejando en orden los vectores y al ir agregando, como les digo, al agregar el W1 no está en W, por ejemplo. W1 no puede estar en W. Pero es que aquí ya le llama igual yo. Vamos a tener que cambiar de nombre a estos. Porque ya les había llamado igual. Lo siento. Vamos a llamarles B1, B2, Bn-K. Listo. A esto y tener una base B2 para B. Cheque. De nuevo, por el proceso de ortonormalización, obtenemos una base ortonormal vamos a llamarle ortonormal, que va a estar formada. Ojo, en el proceso de ortonormalización, estos primeros vectores ya son ortonormales. Entonces, al irlo buscando uno por uno, ya tengo que este es el primer vector. En la construcción con el segundo tomo estos dos. En la construcción con el tercero tomo estos tres. Y así sucesivamente. Entonces ya cumplen la condición de ser ortonormal. O sea que en la segunda base ortonormal voy a tener yo
voy a tener a la base ortonormal inicial unida con los siguientes vectores, como aquí sería el... Voy a llevar esto para la otra página porque veo que está bien pegado aquí todo. Entonces va a estar en la base ortonormal 2, que es la del espacio vectorial, va a estar U sub k más 1, el U sub k más 2, U sub k más 3, hasta llegar al U sub n. O sea, para que lo miremos más bonito y que estemos y que notemos que agregamos, ¿verdad? Los n menos k vectores sería U sub k más n menos k. Este último sería U sub n, ¿va? Entonces, esta es la base ortonormal. Hasta ahí estamos bien. Sí se entiende la idea que al construirla a partir de este conjunto, los primeros k vectores no se tocan porque ya son un conjunto ortonormal. ¿Dónde los empezamos a manipular? Empezamos a aplicar prácticamente el proceso a partir de B1. B1 me va a generar a este. Con el B2 voy a generar a este. Con el B3 genero a este. Con el Bn menos K genero este vector. Cheque. Entonces, aquí ya tenemos que, pues, la dimensión de B es n y queremos verificar que estos vectores de acá son una base para para el complemento ortogonal. Como son ortonormales todos, este conjunto es ortonormal, este conjunto a su vez es ortonormal, entonces ya sé que son LI. Entonces, me doy un elemento en el complemento ortonormal. Sí, sí vale la pena. Por ser un conjunto ortonormal, ya que estos de acá son un conjunto ortonormal, son linealmente independientes. Entonces tomo un elemento cualquiera, sea alfa un elemento del complemento ortogonal. Como el complemento ortogonal es un subconjunto de B y esto es una base para B, entonces existen escalares
C sub 1, C sub 2, C sub n, tales que alfa es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de C sub i, u sub i. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a hacer producto interior de alfa con u sub j. U sub j es un elemento de la base, cualquiera, pero como está dividido en dos partes, ¿qué va a pasar? Recuerden, alfa es un elemento de W ortogonal. Eso quiere decir que cualquier vector que yo tome de W y le haga producto interior con alfa, me va a dar 0, ¿verdad? Pero recuerden que estos forman una base ortonormal para W. Entonces, ¿qué va a implicar? Implica que esto es 0 si J pertenece al conjunto U sub 1, 2, 3, hasta acá. Y eso es por la simple teoría de que alfa está en el complemento ortogonal. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto? Ah, pero falta algo. Entonces, este producto interior, sin importar el J que yo tome, me va a dar C sub J, porque en total forman una base ortonormal, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que C sub J es 0 para J que pertenece a este conjunto. Entonces, el vector alfa es sumatoria desde i igual 1 hasta n menos k de C sub i u sub k más i. Aquí tal vez valdría decir, para que vaya de acorde, que estos son los K más I también. ¿Qué quiere decir? Que el elemento que yo tomé del complemento ortogonal es una combinación lineal de estos. Miren, porque los que sé que se van a hacer 0 son todos los C sub J que van desde 1 hasta acá, que son los elementos de W.
¿Quién me va a quedar? Me va a quedar esta combinación lineal. Con esto que acabo de verificar, que al tomar un vector cualquiera de W ortogonal, logré probar que esos son combinación lineal de este conjunto que era LI. Y por ser cualquier vector, entonces W ortogonal es el generado por este conjunto. Entonces, tengo un conjunto linealmente independiente que genera el conjunto W ortogonal. Entonces, ¿qué sucede? Que dicho conjunto esto es una base para el complemento ortogonal. Por ser una base, me voy a dar un vector cualquiera, sea B, que pertenece al espacio vectorial. Como está en el espacio vectorial, este B es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de C sub i, U sub i. Pero esto lo puedo partir en de i igual 1 hasta acá, de C sub i, U sub i, más la sumatoria desde j igual 1 hasta n menos k de C sub k más j hasta U sub k más j. U sub k más j son estos de acá. Pero por ser una base del complemento ortogonal y estos una base de W, este primero es un W1 más W2 con W, cuidado con el micrófono, con W1 que pertenece a W y W2. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, hijo? Nelson, ¿se durmió? Ah, vaya pues. Vamos a ver, Andrew. Hasta WN sería, ¿no? ¿En qué parte, Andrew? Desde a ratos me preguntó. ¿Por qué unido con S1 es LI? Ah, creo que sí lo expliqué. Andrew, ¿me entendió el por qué eso era LI? Ajá, solo para hacer mención. Bueno, voy a hacer un paréntesis. El paréntesis va así. Por ejemplo, usted recuerda que si tenía dos vectores U y B, LI, y usted agregaba un tercer vector
que no está en el generado de U y B, entonces U, B y W es LI. Andrew, ¿puede abrir su micrófono para no estar viendo el chat, porfa? No se preocupe si tiene ruidos externos, con tal que no lo estén regañando. Andrew. Aquí estoy, Lee. Es Ajá. que no me sirve el audio de la computadora y estaba por ahí. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Sí recuerda este teorema? Sí, 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 Sí. eso lo recuerdo. Ajá. Esto se puede extender. Entonces, este conjunto hace estas. Y yo voy agregando uno por uno los vectores de acá, haciendo la misma construcción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el primer vector que agrego es B1, pero B1 no está en el generado de estos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Luego, agrego un segundo vector, B2. B2 no está en el generado de B1, UK hasta U1. ¿Me explico? Sí, lo que es que yo le había entendido al inicio cuando usted estaba explicándolo Ujú. que ese sub uno iba a ser linealmente independiente, pero con B, no con No, B ortonormal. no, con esta, con esta. Todo el conjunto es LI. O sea, la unión de estos dos es una base para, recuerde, tengo K vectores y le estoy agregando N menos K. O sea que en total tengo N vectores, que es la dimensión del espacio vectorial. Sí, sí, no, o Y sea, yo, ujú, eso me quedó claro, pero ya, es que o sea, el problema porque no lo entendía ujú. era porque yo pensé que ese sub uno o es lo que entendí, estaba linealmente independiente, pero con B, no con B normal. Ahora que ya está, ya se sabe que es con B normal, ya queda claro. Ah, bueno. No, pero igual la construcción usted la puede hacer desde acá sin pasar por la base ortonormal. Solo que con Ah, base ok. ortonormales es más fácil. ¿Y por qué seguiría siendo LI con Ah, B normal? es que por ejemplo, vaya, si usted viene, lo que usted quiere es construir una base para, ¿cómo le digo? Quiere construir una base para B. Entonces, es más fácil seguir la ortonormal, es más fácil seguir la ortonormal desde el principio para no jugar o para no trastocar eh, como el proceso, ¿verdad? Más que todo es por proceso, más que todo es por esto, porque al solo ser linealmente independientes, usted no podría anular esto. Bueno, en todo caso, lo que no podría simplificar es esto, porque estos se simplifican porque son ortonormales, ¿me entiende? Sí. Pero usted desde aquí, por ejemplo, a esta base, porque usted puede tomar una base para un subespacio, esta base es LI, por ser LI y empezar a agregar vectores, así como le digo, al conjunto, usted puede construir una base B2 para el espacio vectorial B. Solo necesita verificar N vectores linealmente independientes. Sí,
Sí, sí, sí. O sea, entonces eso sí lo entendí, ahorita sí lo entendí. Lo que Ujú. no lo había entendido era que, digamos, si yo tenía B, un conjunto de LI, y ese otro conjunto de LI, que Ah, ese es ahora, ajá. LI con B. Ya, Entonces, ¿por qué me aseguro de que es LI con B ortonormal? Pero ahora si lo explica así, de que B sub 2 va a ser ortonormal, o sea, va a estar generado por B y con unión S, y de ese B sub 2 sacamos otro ortonormal, entonces ahí sí. Pero lo eh, que no había entendido es, era lo es como otro. es que este, por ejemplo, es el conjunto final. Ese. Es que esto se va haciendo por partes. Usted va tomando, por ejemplo, en una primera etapa, toma a B1. B1 no está en el generado de esto de acá. Sí. Entonces usted sabe que eso es LI. ¿Por qué? Por este detalle extendido. Luego, agrega B2. B2 no está en el generado por estos vectores agregándole B1. Eso hace que el conjunto B1, B2 y todo lo demás siga siendo linealmente independiente. Luego va con B3. B3 es, o mejor dicho, B3 no está en el generado de todos estos, agregándole B1 y B2. Y así sucesivamente hasta llegar a este. Este vector Bn menos K no pertenece al generado por todos estos, adicionándole B1, B2 hasta Bn menos K menos 1. Ahora sí. Entonces, Sí, a ese último conjunto yo le llamo S. No lo escribí porque en el teorema de extensión de bases que nosotros conocemos, que el detalle de la extensión está en Coleman, esa es la forma de estos elementos que no están en ese generado. Al no estar, este conjunto y este unido ya forman un conjunto linealmente independiente, el cual es base para el espacio vectorial de dimensión n. O sea que, sí, sí, ahora sí, sí, ya quedó. ok. Y luego el proceso de ortonormalización para todo el conjunto hace que yo pueda simplificar esta expresión porque yo necesito ver la forma de los vectores. Entonces, eso hace, por ejemplo, que pueda permitirme a mí anular los primeros vectores, o sea, simplificar que esto es C sub J por ser una base ortonormal, sin importar quién sea este J, pero que va a ser cero porque los primeros K vectores están en W o son los que generan a W. O sea que, entonces, eso hace que estos sean cero. De ahí es donde saco la forma que el alfa de W ortogonal tiene esta estructura, o sea que lo puedo escribir como una combinación lineal de estos vectores de acá. O sea que, Sí, y como este es cualquier vector, estoy tomando uno de ellos, quiere decir que este conjunto es W ortogonal. Con eso, tengo que es la base y por ser base, puedo separar a cualquier vector del espacio vectorial como esta descomposición, con un W1 que pertenece a W y un W2 que está en el complemento ortogonal de W, tal y como lo vimos, porque verificamos que esta parte es una base para este. Por ende, este elemento está aquí y este elemento es este. Este en W, este en W ortogonal. Hasta el momento, lo único que tengo, voy a quitar esto, porque esto no, solo era para recordarle al compañero. Hasta el momento, lo que tengo es que B se puede descomponer así.
B tiene esta forma. Cualquier elemento de B lo puedo escribir así. Eso es lo único que tengo hasta el momento. Para hacer suma directa, que ahí viene la otra historia, que similarmente se va el teorema de las dimensiones, que cuando ustedes tienen una descomposición en suma directa de un espacio vectorial, la dimensión de este más la dimensión de este es igual a la dimensión de este. En la misma idea de construcción. Aquí usted va jugando con los números, lleva la misma estructura. Entonces, ¿qué me haría falta probar? Me doy un Z que esté en la intersección de los dos. Entonces, sea Z que pertenece a W intersección W ortogonal. ¿Qué sucede? Que Z pertenece a W y Z pertenece a W ortogonal. Esto implica que Z producto interior con Z es ¿cuánto? Solo piensen, olvídense de este lado, un instante. Z está en el complemento ortogonal. Eso quiere decir que al hacer producto interior con un vector de W, eso da que 0. cero. Da cero, no el neutro, cero. Pero particularmente Z está en W. Entonces, tengo esta ecuación que Z producto interior con Z es cero. ¿Pero eso qué significa? Que Z es 0. Z es este. ¿Sí? Y recuerde que acaba de probar. Usted acaba de probar la inclusión que, bueno, como sería es la otra inclusión, porque lo que queríamos era verificar esto. Perdón. ¿Por qué lo verificamos? Porque de aquí, esta inclusión se cumple. Siempre se cumple. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les mencioné que el neutro, al hacerlo producto interior con cualquier vector, va a estar en ambos. Siempre, o sea, esta siempre se da. Esta inclusión siempre se da. Ahora, la que verificamos diciendo que sea Z en esta intersección es esta. Me di un Z aquí y probé que ese Z era el neutro. Esto. Estamos. Como tengo las dos inclusiones, una por defecto, que no sé si quieren que la mencione, no estaría de más, ¿verdad? Para que se miren más bonitos. Entonces, ¿por qué sé que esto se cumple? Porque me dio un elemento aquí, probé que era el neutro. Este es el neutro. Ahora, uy, entonces, esto es igual y solamente para terminar de cerrarlo y que quede más bonito. Se sabe que sabemos que este es verdadero. ¿Por qué? Porque el neutro siempre está aquí y el neutro siempre está en cualquier subespacio, entonces está en la intersección. Pero esto siempre se cumple. Este es siempre cierto.
Probemos lo siguiente. Eh, la otra inclusión sería, ¿no? ¿Sí? Probamos la igualdad. Vamos a probar la igualdad, por eso necesito las dos. Probemos esta. Para eso me doy un elemento acá y pruebo que está aquí, que eso fue lo que hicimos. Cheque. Entonces tengo dos cosas, que aparte que B se puede escribir como la suma de estas dos, el único elemento que tienen en común estos dos conjuntos o estos dos subespacios de B es el neutro. Y eso implica de aquí, de estas dos cosas ahora, de esto y esto, por tanto, B es una suma directa de W con W ortogonal. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, Lick podría regresar a la anterior de esa. Esta. Sí, solo que quiero leer una cosa. 10 segundos. Ah, no, sí, ya. Ya. Era algo que no lo había entendido, pero ya lo leí. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Vaya. Bueno, ahora nos explican un poquito más del teorema anterior. Dice, de hecho, para ser más explícito, con la conclusión del teorema anterior, sea beta una base ortonormal del subespacio W. Entonces, todo vector B que está en B se puede escribir de manera única. Acuérdense también por uno de los ejercicios del libro de Coleman de la parte de subespacios, que esta descomposición es única. Al tenerlos descompuestos en suma directa, porque eso es lo que acabamos de verificar, ¿verdad? Que B es una suma directa de W con W ortogonal. Entonces, esto no solamente implica que cualquier elemento de aquí es la suma de los dos elementos de acá y que el único elemento que tienen en común es el neutro, sino que esa descomposición es única, no hay otra descomposición, que es, incluso fue uno de los ejercicios que les dejé en la primera parte. Entonces, estoy aquí. Tengo un W1 y un W2, perdón, un B1 y un B2, cada uno está en W y en su complemento ortogonal. B1, porque tengo la base ortogonal, bueno, ortonormal para W, lo puedo escribir así. Y eso por todo lo que hemos visto. Y B2 lo saco por diferencia. ¿Por qué? Porque si conozco B y conozco B1, B2 es B menos B1. Entonces, lo único que hace falta aquí verificar es, en efecto, dice, ciertamente B es igual a B1 más B2 con B1 en W, pues B1 es combinación lineal de los vectores de la base beta de W. Solo falta verificar que W2 está aquí. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros que B2 pertenece al complemento ortogonal? B, sí, el complemento ortogonal de W. ¿Qué debería cumplirse? Debería cumplirse que B2 producto interior
con W es 0 para todo W que está en W. ¿Sí? Vamos. Esto debería cumplirse. Si B2 estuviese en el complemento ortogonal de W, entonces B2 Producto Interior con W es 0 para cualquier W en W mayúscula. ¿Sí? Entonces, si W minúscula es un elemento de esto, implica que W es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de W U sub I por U sub I, ¿verdad? Sí, jovencitos. ¿Estamos bien? Sí. Sí, bueno. Entonces, B2, Producto Interior con W, sería B menos B1, Producto Interior con esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, ya debe empezar esta ecuación ahí arriba. Pero me voy a cambiar de parecer. Aquí, acá, ve. Esto se cumple. Hombre, son las 4:04. Bueno, solo voy a tratar de terminar esto. De cálculo 2 que me esperen un ratito. Ahora vamos a ver qué me queda. Me va a quedar B Producto Interior con todos estos. Mm, sí, me va a quedar B Producto Interior con estos. Acá, W U sub I, U sub I. Menos B1 Producto Interior con estos de acá. ¿Sí? Pero
Este B1 es un elemento de esta forma. Hmm. Vamos a ver, aquí voy a tener entonces sumatoria desde i igual 1 hasta acá de, este es el escalar. Y voy a tener B Producto Interior U sub I, ¿verdad? Menos. Aquí voy a tener una doble sumatoria. Porque al final, vaya, me va a quedar así. I igual 1 hasta acá de estos. B1 Producto Interior U sub I. ¿Sí? Pero estos de aquí, recuerden, B1 es esto. Se van a anular todos excepto uno. ¿Cuál? En este caso, como B1 es esta sumatoria, esta última parte, ¿qué me queda? ¿Esto a qué es igual? O el único que me va a quedar aquí, ¿quién es? Ujú. Vaya, tal vez creo que no me agarran la idea. Voy a volverla a copiar, solo que voy a cambiar B1 por la forma. Todo igual, excepto que B1 es la sumatoria sobre J de 1 hasta acá de B Producto Interior U sub J, U sub J, Producto Interior U sub I. Ya no ocupo este. Cheque. De esta sumatoria todo se va a anular, excepto quién. De esta. Olvídense de esto para acá. De esta de aquí, que es lo único que me queda. Jóvenes. Cuando J es igual a I. Correcto, solo cuando J es igual a I. Entonces, en ese caso voy a tener B Producto Interior U sub I y multiplicado U sub I Producto Interior con U sub I, ¿verdad? Esta parte entonces, vuelvo a copiarla. Me queda esto y me va a quedar B Producto Interior U sub I por U sub I Producto Interior U sub I. Pero esto es uno. Ahora fíjense, W Producto Interior U sub I es este. B Producto Interior U sub I es esta parte de acá. Son opuestos, entonces da cero. ¿Qué implica? Implica que B2 pertenece al complemento ortogonal de W. ¿Y quién era B2? B2 nosotros lo construimos con B quitándole B1. ¿De qué? ¿Estamos bien? Jóvenes. Siete. Vaya, pues. Bueno, entonces continuamos mañana. Voy a parar la grabación.